¿Cuál es tu nombre completo? Es Daniel Alejandro Jaime Serna. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. Cuéntame de ti. Yo soy actualmente aprendiz de un tatuador de la localidad de Usme. Iba a ingresar tenía planeado ingresar a una universidad a estudiar diseño gráfico y continuar con mi labor como aprendiz. Tenías planeado entrar a una universidad, ¿verdad? ¿Por qué no pudiste entrar? Por temas de cirugías tenía planeado entrar a mitad de este año, pero pues eso me impidió entrar. Fue una noche en un tropel en Santa Librada. Tuve el problema de que estaba al frente, detrás de una caneca, me dispararon aproximadamente en 15 metros de forma directa a la cara. A lo que me dispararon yo caigo al suelo, me intentaron socorrer los de Defensa Civil y me brindaron primeros auxilios hasta que llegó la ambulancia. ¿Qué día fue la situación que me comenta? Eso fue el 1 de mayo de este año, 2021. Durante el marco del paro nacional, ¿verdad? Sí. ¿Qué arma le agredió usted y en dónde lo agredió? Me agredió, bueno, el arma de la agresión fue un lanzagranadas, fue el gas lacrimógeno, el grande, más o menos de este tamaño. Me dio en la zona de la nariz, del tabique, y me generó múltiples fracturas, pérdida de visión en el ojo derecho y una hemorragia en el ojo izquierdo, que ya está controlada por suerte. ¿Cuántas cirugías se tuvo que someter hasta el momento? De por sí en 7 meses, estos 2 últimos meses estuve descansando, me sometí a 5 cirugías. ¿En qué parte del cuerpo le practicaron las cirugías? En la zona de los pómulos, la nariz, el maxilar superior, me abrieron la cabeza para poder tener injerto de hueso del cráneo. ¿Quién corrió con los gastos médicos de las cirugías? Mi familia. El Estado no nos ha podido dar una razón concreta, entonces eso ha salido de raíces de donaciones que nos han realizado personas. ¿Qué personas o qué organizaciones le han prestado ayuda? Lazos de Dignidad me está ayudando en lo psicosocial, en términos judiciales y invitándome a espacios. ¿Cómo ha sido la situación judicial después de lo acontecido? Ha sido muy difícil porque por más que intentemos buscar videos del día de la agresión, no los tenemos. El policía todavía no se ha sabido concretamente quién era. Era un oficial del ESMAD. Entonces, pues por el momento no se sabe de qué escuadrón era. ¿Qué información tiene o qué información le ha llegado sobre el agresor en la manifestación? No se sabe, pero esa noche sí estaba disparando directamente al cuerpo. Era una de las cuadras que es una cuadra que está muy cerrada, pero era el único que estaba ahí, el único del escuadrón del ESMAD. De resto eran policías de refuerzo. ¿A cuál centro médico lo llevaron después de que lo agredieron? Me llevaron al centro médico El Tunal, acá en Bogotá, y luego me remitieron a los 4 días a Facatativá, al Hospital San José. ¿Cómo fue la atención prestada en esos centros médicos? En el Tunal pues se pudo hacer lo mayor posible. En Bogotá no tenía los especialistas que necesitaba otorrino, necesitaba cirujano plástico, necesitaba oftalmólogos. Entonces nos encontraban acá en Bogotá. ¿Algún miembro de la fuerza pública le prestó sus servicios o ayuda en el momento en que usted cayó herido? En ese momento lo único que ellos intentaron fue agarrarme. El oficial del ESMAD estaba recargando nuevamente. De no ser por los manifestantes, incluso me hubiera podido rematar en el suelo. A pesar de que usted ya estaba en el piso, herido, ellos siguieron agrediendo. Ellos siguieron con el tropel, estaban tirando muchísimo gas. A pesar de que yo estaba en el piso, no podía respirar por la nariz rota. Tuve una herida a nivel facial que pues afectó mucho mi respiración. El tabique lo tenía doblado hacia el lado izquierdo del impacto. ¿Qué órganos se vieron comprometidos con la agresión del integrante del ESMAD aquel día?
Ambos ojos estuvieron bastante graves, el ojo derecho no se pudo rescatar. Perdí la visión del ojo derecho, el ojo izquierdo tuvo una hemorragia. A nivel facial, el cartílago de la nariz quedó fisurado, parecía un acordeón. Los pómulos completamente destruidos, el maxilar superior desprendido y 10 piezas dentales afectadas. ¿Qué sentimiento le genera la policía? Actualmente me genera mucha inconformidad, porque no están siguiendo los protocolos debidos y les están dañando la vida a muchísimos jóvenes. A pesar de lo sucedido, ¿usted le guarda rencor a los policías? No a todos, en especial al que me hizo ese daño. O sea, usted personaliza al agresor, más no a la institución. Exacto. No todo el mundo tiene que ser malo. He estado con policías que sí siguen aquellas normas. ¿Qué espera lograr usted con esta demanda? Que se haga pagar a la persona que me hizo este daño. Siento como una especie de rencor, un dolor. Imaginarse acostarse cada día con un dolor distinto, con un dolor de costilla, con un dolor en la cara, con un dolor en la cabeza, no poder respirar. Entonces yo quisiera que él pudiera verme la cara y mostrarle el daño que me hizo. Bueno, mi nombre es Cristian Zárate, yo tengo 28 años de edad, soy trabajador social, activista de la defensa de los derechos humanos y la política también. Pues bueno, yo en este caso, sobre todo en esta coyuntura, soy uno de los fundadores de Mocao, es un movimiento de resistencia contra las agresiones populares del ESMAD. Pues en este caso nace pues, derivado de esta práctica internacional, de este modus operandi de represión social en muchos lugares del mundo que se está practicando. Pues nosotros nos dimos de cuenta, sobre todo en el estallido social que ocurrió en Chile en el año 2018-2019, donde pues, esta práctica pues, empezó a generarse pues, de una manera más grande y más reconocida. Nosotros pues después del estallido llegó el estallido en Chile, llegó el estallido social en Colombia en el año 2019. Entonces pues desde ahí se empezaron a evidenciar también todo este tipo de ataques, de agresiones. Entonces ya para el año 2020 se convocó con muchos compañeros víctimas del tramo ocular como repensar pues, las acciones que en este caso las experiencias de vida que han vivido las personas que han sufrido este tipo de ataques como pues, una forma de organización, y lo tomamos también desde el referente de Chile. Entonces en este caso empezamos a hacer encuentros, empezamos a trazar como objetivos, empezamos a pensar en un nombre, en un logo, empezamos a pensar en muchas acciones encaminadas a una organización. Entonces ya el 9 de abril de este año, de 2021, pues, producto de todo un proceso de preparación que nace en Mocao, el 9 de abril de 2021, en conmemoración con el Día Nacional de las Víctimas en Colombia, pues hacemos el lanzamiento de este movimiento con un plantón en la sede de la ONU en Chapinero. Ahí pues ya empezamos a hacer todo el ejercicio de visibilizar, obviamente pues de expresar y de publicar pues, nuestra postura, nuestro manifiesto y los objetivos que nosotros queremos alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Entonces actualmente pues nosotros estamos encaminados en muchas acciones y sobre todo desde el objetivo principal, que es el desmonte del ESMAD, desde las acciones jurídicas, desde las acciones políticas, desde las acciones sociales, que pues esto va encaminado a un proceso largo, a un proceso sistemático, a un proceso riguroso. Entonces pues ya en este momento estamos realizando todo este tipo de acciones para cumplir nuestros objetivos. Bueno, en este caso Mocao se pensó como un movimiento que transforma todo este lenguaje de dolor, que transforma todo este lenguaje de sufrimiento, de duelo,
transformarlo en un lenguaje de resiliencia y en un lenguaje de acompañamiento. Este proceso se creó para acompañar pues, a todas aquellas personas que sufrieron todo este tipo de ataques, sufrieron todo este tipo de lesiones, que tienen que afrontar y que tienen que atravesar todo este duelo, porque esto es un duelo, no solo para ellos, sino también para sus familiares, para sus amigos. Entonces este proceso, este movimiento se crea para acompañar todos esos procesos y para generarles como una identidad, como una representación en la sociedad, porque pues, a muchas personas les ha sucedido esto y pues quedan en el olvido, en la clandestinidad. Entonces la intención es que eso no suceda, porque son personas que tienen todo un proyecto de vida, que tienen derechos, que tienen una vida como todos. Entonces esas personas no merecen ser olvidadas, las víctimas no son estadísticas, nada de eso, sino que merecen un reconocimiento ante la sociedad y tienen que ser reconocidas, y por eso desde el mercado hacemos este tipo de acciones. Vale. ¿Tienen de pronto algún número, alguna cifra de cuántos heridos oculares hubo en el actual paro nacional? Sí, desde el 28 de abril a la fecha con la organización Temblores hemos analizado esos datos. A nivel nacional, unas 90 víctimas de trauma ocular y el mayor porcentaje de víctimas fue aquí en la ciudad de Bogotá. Es aproximadamente unas 60 y unas 35, 38 a nivel nacional en muchas regiones. Desde su posición, ¿cómo creería viable una reforma a la policía? No, básicamente la reforma a la policía se tiene que hacer desde el traslado de ministerio. Yo creo que el traslado del Ministerio de Defensa, pues, la policía en este momento tiene una doctrina de guerra, está en una doctrina equivocada, digamos, porque se supone que la Policía Nacional es un cuerpo armado civil que está preparada para defender y velar por los derechos y deberes de las personas. Entonces debe hacer un traslado al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior, y desde ahí yo creo que todo el paradigma y todo el proceso de formación de los uniformados van a cambiar, pues se van a incluir a todos los temas que ellos han aplicado, ¿no? Sea policía, esta oración que ellos tienen que se llama el Señor de ti mismo. Entonces yo creo que la formación desde el traslado del ministerio pues va a ser un impulso muy grande para que la policía tenga una reforma más viable y sobre todo un cuerpo armado civil. ¿Qué mensaje le daría a la Policía Nacional? Bueno, que repiensen su actuación, que repiensen y que reformen todo ese tipo de procesos que no solamente se han visto, o sea, desde las manifestaciones, desde los ataques, sino también desde su misma formación. Digamos que deben acatarse. Ellos dicen que tienen todo un manual de instrucción de derechos humanos, un manual de formación académica, pero es contradictorio cuando ellos hacen este tipo de acciones en los territorios. Entonces, el mensaje que le quiero dar a la Policía Nacional es que se repiensen, porque es una institución necesaria para la sociedad civil, para el país, para que incluso sea un cuerpo armado civil es necesario para velar por la seguridad, pero es necesario que se repiensen para que promuevan o les crezca la credibilidad y la confianza hacia la ciudadanía que hoy no tiene. Bueno, yo soy policía de hace más de 11 años. Hago parte de esta institución. Me gusta servir a la comunidad. De hecho, toda mi vida he estado al servicio de la vigilancia, apoyando los diferentes eventos que se dan en la calle, como las manifestaciones y entre otros. ¿Cuánto tiempo lleva usted desarrollando la labor de policía? 11 años. Primero, ¿qué labor cumple un policía como usted en las protestas? Prevención. Más que todo nosotros hacemos es la prevención. ¿Previenen enfrentamientos entre los protestantes y las fuerzas públicas? Hacemos el acompañamiento en los desplazamientos de los manifestantes. Entonces hacemos y a la vez estamos haciendo la prevención, evitando que se salgan del contexto de la protesta como tal. En la policía, la orden que ustedes reciben es
¿Supervisar las protestas o reprender a los protestantes? Más que todo es prevención, no es supervisar, sino prevenir los delitos, prevenir los disturbios. ¿Qué opinión tiene respecto al papel del SMAT? Es muy importante porque nosotros representamos la fuerza pública, ¿sí? Ejercemos el control y el SMAT eso es lo que hace. En el momento que ya la manifestación, los desplazamientos, las marchas se convierten en disturbios, en desmanes, es cuando el SMAT, que es el idóneo, él actúa para controlar. ¿Considera usted que el uso de la violencia es el único método para el control social? Nunca. No, ese no es el camino. Tiene que ser muy pacífico, muy tolerante y respetando siempre los derechos humanos. En este caso, ¿les dan esa orden a las Fuerzas Armadas? ¿El uso de la fuerza es sistemático? No. Vuelvo y le digo, la situación con el SMAT es un grupo de antidisturbios, como su nombre lo indica. Entonces, cuando ya las manifestaciones se salen de control, ellos entran a ejercer ese control, a evitar desmanes, ¿sí? Por eso es que se presentan las confrontaciones con este grupo. Según videos filtrados, se ha observado por parte del Estado el uso de infiltrados para generar el caos en las protestas. ¿Ustedes alguna vez como policías han sido utilizados con este fin? No, la policía no está hecha para que generen disturbios y luego después llegar a controlarlos, eso no existe. Son personas que desdibujan la imagen institucional y provocan este tipo de situaciones ante los medios de comunicación para que la opinión pública tenga un concepto desfavorable de la Policía Nacional. Digamos, cuando en las manifestaciones suceden casos como el de Dylan Cruz, ¿ustedes en la institución son reprendidos? La palabra reprendidos no se utiliza. Nosotros ya somos ciudadanos mayores de edad que conocemos la norma y la aplicamos. Por ende, todo funcionario público que cometa un delito será juzgado mediante la justicia penal militar. Digamos, como en el caso de Dylan Cruz, al suceder esto, la persona que obró de esta manera fue reprendido de la policía, fue juzgado. Juzgado en este momento, claro, él presenta un proceso, tiene una investigación abierta donde tienen que determinar si él es culpable o no, pero sí, claro, se le abre una investigación. ¿Y el Estado lo juzga como intento de homicidio? No, eso lo establece ya la entidad que tenga el caso, bien sea la justicia penal militar o la justicia ordinaria. Ellos son los que determinan. ¿Y usted como policía, cómo ve el actuar de este compañero? ¿Usted lo considera que fue un intento de homicidio? Jamás. La Policía Nacional no estamos para atacar a la comunidad de manera directa ni indirecta. Es una situación fortuita que se dio en el momento y pues sucedieron esos hechos, los cuales están siendo investigados. ¿Qué opinión tiene respecto a las protestas y los protestantes? ¿Qué consejo les daría? Las protestas son necesarias desde siempre, desde mi uso de razón. He visto que existen, las personas tienen que hacerse sentir y manifestar sus inconformidades con diferentes entidades, ya sean del Estado o sean privadas. Lo que no estamos de acuerdo es que entre nosotros mismos como seres humanos nos estamos afectando con la violencia, con el uso de armas u objetos contundentes para hacernos daños a nosotros mismos, siendo que no es la causa o el origen de la protesta. Sin embargo, se han visto casos en los que varias partes de la fuerza pública, en la gran mayoría, cogen un manifestante y a pesar de ya tenerlo reducido,
siguen generando violencia hacia esta persona. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso? Bueno, son conductas que no deben de presentarse y que la institución, en la manera o en su parte interna y disciplinaria, los llaman a que manifiesten el por qué hicieron eso. Pero si no tienen ninguna razón justificada y si quedó grabado ante los medios de comunicación, ellos deben responder disciplinaria y penalmente. ¿Qué mensaje le gustaría darle usted a las víctimas de las protestas, los que han sido heridos ya sea por fuerzas del ESMAD o integrantes de la policía? Digamos, personas que han perdido alguna extremidad, han perdido alguna capacidad visual, han sido afectados físicamente y mentalmente. Bueno, el mensaje sería que entren a hacerse una autoevaluación de lo que sucedió ese día, si estaban haciendo las cosas de la mejor manera o no. En el caso de los compañeros, pues nosotros salimos de nuestra casa a servirle a la comunidad, a prestar nuestro servicio. Y pues lamentablemente en muchos casos ha sucedido que pues compañeros que han fallecido o han quedado lamentablemente muy lesionados. Pues mucha fortaleza, igual a las personas, a los manifestantes que han salido víctimas de violencia en estos procedimientos, pues poder hacer una autoevaluación y reconsiderar si las protestas o la intención que tenían con la protesta, si la llevaron a cabo o se dejaron llevar de pronto por alguna emoción o alguna situación diferente que terminó en violencia. Hola, mi nombre es Carla Trujillo, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional, soy especialista en acción sin daño y construcción de paz y actualmente estoy haciendo una especialización en psicología jurídica y criminología de la Universidad Católica de Colombia. ¿Qué te llevó a estudiar psicología? Principalmente a ayudar a la gente. ¿De qué manera? Pues dentro de cualquier ámbito profesional o de estudio siempre he pensado que dentro de este sistema en el que en la vida cotidiana no nos queda tiempo ni siquiera para pensarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo están nuestras relaciones, es fundamental parar y poder escuchar a las personas y escucharnos a nosotros y nosotras mismas precisamente sobre eso. ¿Actualmente ejerces tu profesión? Sí, actualmente soy la coordinadora del área psicosocial del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que es una organización no gubernamental de derechos humanos en Colombia. ¿Cómo llegaste a esta organización o a este comité? Bueno, yo llegué desde hace ya bastantes años, empecé haciendo el voluntariado en la seccional Cundinamarca y a partir de ese acercamiento con la población que acompaña al comité, pues terminé desarrollando mi parte laboral en esta organización. ¿Cómo prestas tus servicios en el comité? Bueno, nosotros hacemos principalmente acompañamiento psicosocial a víctimas de violencia sociopolítica, especialmente víctimas del Estado. En el marco actual del paro nacional, ¿a cuántas víctimas has acompañado? Bueno, hemos acompañado a muchas víctimas, especialmente de violencia policial en el marco del paro, en diferentes partes del país. Sí, el acompañamiento psicosocial ha consistido principalmente en atender primero a las personas que son víctimas de detenciones arbitrarias, segundo, víctimas que son producto también de lesiones oculares, de malos procedimientos de la policía con el uso indebido de armamento reglamentado, y en tercer lugar, pues a las familias de estas personas que de una u otra forma se han visto afectadas por el accionar de la policía. Desde tu posición como psicóloga, ¿consideras que el accionar violento de la policía se debe a algún problema de salud pública? De salud pública creería que sí, de salud mental no lo considero de esa manera. Creo que la conducta y los comportamientos de la policía en relación pues con el uso indebido de la fuerza, el uso excesivo e indebido de la fuerza, se relaciona principalmente primero con una legitimación por parte del Estado y del Gobierno Nacional sobre lo que debería hacer la policía,
segundo con prácticas internas y modos de no solo de formación, sino también de acercamiento y precisamente de acción de estas armas que, si bien están reglamentadas, son usadas indebidamente. Y en tercer lugar, por la validación también social que tiene la persecución, primero hacia la juventud y segundo a quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta y a la manifestación. Según tu experiencia, ¿qué tan deteriorado ha estado la salud mental de las víctimas de la policía? Bueno, esto es algo muy importante porque hemos logrado evidenciar, y no solo con las víctimas del paro, de este paro del 2021, sino con víctimas de violencia policial en otros contextos y también en contextos de movilización de hace ya bastante tiempo. Primero, que los efectos o los daños psicosociales en términos de tiempo no son inmediatos, pero sí perduran en el tiempo, es decir, no se considera como una reacción inmediata al hecho de violencia, pero sí son secuelas y quedan secuelas que perduran en el tiempo y que generalmente no tienen ninguna atención o acompañamiento ni por parte de las instituciones ni por parte del Estado. Al contrario, dentro de las instituciones públicas que deberían prestar y garantizar el derecho a la salud, pues hay una negación a prestar no solo el servicio en términos médicos, sino también en términos de salud mental. El Comité de Solidaridad con Presos Políticos, ¿qué servicios presta? Bueno, el comité tiene un acompañamiento integral para las víctimas de violencia policial. En primer momento, pues la atención jurídica y la asesoría jurídica también en casos precisamente de lo que mencionaba de las víctimas de detenciones arbitrarias, de tortura, de tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes que se dan al interior del establecimiento, a los interiores de los establecimientos y en los procedimientos judiciales de detenciones arbitrarias que de una u otra forma buscan desestabilizar la fuerza del movimiento social. Y en segundo lugar, pues está acompañado también con el acompañamiento psicosocial que se realiza en varios aspectos. El primero es como la atención individual, el segundo es el acompañamiento familiar y colectivo, no solo pues a las víctimas de violencia policial, sino también a los colectivos como tal de víctimas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales. Y finalmente el tema de la denuncia y la visibilización de los casos, es decir, la incidencia en temas de poder sacar a la luz y seguir denunciando este tipo de conductas y comportamientos que de una u otra forma siguen fracturando el tejido social del país. Sabemos que ustedes acompañan víctimas físicas, víctimas de violencia o víctimas de malos procedimientos. ¿En algún momento acompañan víctimas sexuales de la policía? Sí, nosotros tenemos acompañamiento a víctimas, generalmente mujeres, pues, por el tipo de violencia que se relaciona precisamente con el accionar de la fuerza pública y que tiene una característica particular con las mujeres y con quienes hacen parte de la población diversa, y es precisamente el componente sexual, el componente de la violencia sexual que se da en el marco de la movilización, no solo a quienes deciden manifestarse y quien es detenido o detenida arbitrariamente, sino también hacia defensoras de derechos humanos. Desde tu posición, ¿cuál crees que sea la solución para frenar esta violencia por parte de la policía? Yo creo que es clave lo que se mencionaba en el Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Policial, y es precisamente una reforma a la policía. Es decir, esto no pasa simplemente por escudarse en que son manzanas podridas que cometen la violencia o que ejercen violencia policial contra los manifestantes y las manifestantes, sino pasa por una reforma integral de la policía que garantice los derechos humanos de quienes se manifiestan, de quienes son detenidos y pues sobre todo el cumplimiento de los protocolos nacionales e internacionales en el uso de armamento también. Creo fundamental que también dentro de que se pueda para evitar que se siga agudizando y profundizando la violencia o que frene la violencia hacia los y las manifestantes, está muy de la mano también con el papel que juegan los medios de comunicación, lo que informan y cómo se legitima esa violencia de las instituciones, especialmente de la policía y del ESMAD, hacia quienes se manifiestan. ¿Consideras que la razón de esta violencia es un problema institucional? Sí, realmente es un problema estructural.
que se legitima en una violencia simbólica, es decir, en el voz a voz, en los medios de comunicación, en lo que presentamos, en lo que presentan los medios de comunicación, en lo que se dialoga frente al imaginario colectivo que se hace frente a las movilizaciones y manifestaciones, y el papel que tiene la policía y que se manifiesta en una violencia totalmente directa que, como lo mencionábamos, pues pasa por una violencia física, emocional, psicológica y pues de una u otra manera también deriva en una violencia sexual, ¿no? ¿Quisieras dejar algún tipo de mensaje? Sí, realmente creo que es importante mencionar que el derecho a la movilización es precisamente un derecho que el Comité de Solidaridad acompaña a las víctimas, y que precisamente una reforma a la policía más que necesaria es totalmente indispensable y es urgente, porque las víctimas que en este momento, y no solo desde el paro nacional de este año, sino que vienen desde hace mucho tiempo y específicamente desde el 2019 hasta este año, desde la muerte de Dylan, pues de una u otra forma están en una búsqueda de justicia, de verdad, de reparación y sobre todo de garantías de no repetición por parte del Estado y del Gobierno Nacional. Me uno en sangre y hueso con el pueblo libertador. Tantas vidas abatidas por un fucking gobernador y todos sus dirigentes, haciendo comer mierda a la gente mientras ellos siempre reciben su plato caliente. Y no, nada calmará a la señora que se la pasa llorando y rezando ya que su hijo no está en la casa. Y salió a juntarse en una plaza con toda su raza a manifestar sus derechos porque ellos son la esperanza. Resulta y pasa que somos diferentes piezas, pero terminamos unidos por el mismo rompecabezas. Y esos que tienen traje no lo saben por pobreza y al final terminan disparándote en toda la cabeza. Difunto Dylan aunque vive entre la multitud. Ayer fue él, mañana yo, quién sabe o quizás tú termines abatido, destruido por la partida de un amigo, incluso la de un ser querido. Y no, esta generación es diferente, se puso guante por si toca con cualquiera romperse los dientes. Nah, no crea que porque nos mandamos somos fuertes, y todos nos unimos sacudimos al presidente. Y ya, los senadores que cenen mierda con flores están detrás de vestidores siendo manipuladores, malhechores. Mal hecho que por todos sus errores sufra tanta gente hoy en día y en sus casas lloren. Congresistas, diputados, ministros de estado, todos con la mente sucia deberían ser reemplazados. Yo no hablo por hablar, me mantengo bien informado, y todo el dinero que se debe es porque se lo han robado. Ya, tengo este comunicado.